¿Por qué Dios no destruyó a Satanás desde el principio? Una respuesta clara, extensa y fundamentada. Esta es una de las preguntas más inquietantes que pueden surgir al estudiar la Biblia y reflexionar sobre la existencia del mal. Si Dios es todopoderoso, y si sabía desde el principio que Satanás causaría tanto sufrimiento, ¿por qué no lo destruyó en el instante en que pecó? ¿Por qué lo dejó vivir, sabiendo que su rebelión llevaría a millones de personas al dolor, al pecado y a la muerte? ¿No habría sido más fácil eliminarlo y evitar así todo el sufrimiento que vendría después? Para poder responder esta pregunta con profundidad, es necesario considerar varias verdades fundamentales reveladas en las Escrituras. Esta cuestión no puede resolverse con una respuesta superficial, porque involucra el carácter mismo de Dios, su justicia, su amor, su sabiduría, y también el gran conflicto entre el bien y el mal. La libertad, un principio fundamental en el gobierno de Dios. Dios creó a todos los seres inteligentes, ángeles y seres humanos, con libre albedrío. Esta capacidad de elegir es esencial para que el amor exista. El amor no puede ser forzado ni impuesto. Si Dios hubiese creado a los seres con obediencia automática, serían simplemente robots programados para obedecer, y no podrían amar ni adorar de forma auténtica. Lucifer, quien más tarde sería conocido como Satanás, fue creado como un ángel perfecto. Ezequiel 28:15 dice: «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Dios no creó a un ser maligno. Lucifer fue creado con inteligencia, belleza, poder y un alto privilegio dentro del cielo. Pero como todo ser libre, tenía la capacidad de escoger si serviría a Dios o no. Cuando Lucifer comenzó a llenarse de orgullo, Isaías 14, 12-14, y decidió rebelarse contra Dios, estaba ejerciendo esa libertad. Pero su elección trajo consecuencias eternas. Aquí es donde encontramos el primer motivo por el cual Dios no destruyó a Satanás de inmediato. La libertad de elección debía respetarse, incluso si eso implicaba que alguien se rebelara. De lo contrario, el universo entero viviría bajo el miedo, y no en amor. La rebelión de Satanás no era simplemente una desobediencia. Muchos imaginan el pecado de Lucifer como una simple desobediencia o falta de respeto. Pero su rebelión fue mucho más profunda. Lucifer cuestionó el carácter de Dios, su justicia y su gobierno. Lo acusó de ser injusto, opresivo y egoísta. Insinuó que los ángeles servían a Dios por obligación y no por amor. Sembró dudas en la mente de otros seres celestiales. Apocalipsis 12:4 nos dice que una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por su influencia. Es decir, su rebelión tuvo eco. Él logró convencer a muchos. Satanás no se presentó como un ser malvado, sino como un reformador, como alguien que deseaba libertad, un nuevo orden en el cielo. Quería gobernar y recibir la adoración que solo le pertenece a Dios. Si en ese momento Dios hubiese destruido a Satanás de forma inmediata, ¿qué impresión habría dejado en los ángeles fieles y en todo el universo? Piénsalo. Si Dios hubiese eliminado a Lucifer en cuanto surgieron sus primeras acusaciones, ¿no parecería eso una confirmación de sus palabras? Los seres celestiales podrían haber obedecido a Dios, sí, pero lo harían por temor. Las dudas sembradas no habrían sido resueltas, solo habrían sido silenciadas. Por eso, Dios no destruyó a Satanás. No porque lo aprobara, sino porque debía permitir que su rebelión se desarrollara. El universo necesitaba ver el resultado final del pecado. Solo así quedaría clara, para siempre, la justicia y el amor del carácter de Dios. El pecado debe revelarse completamente. El pecado es como una semilla. Cuando surge, puede parecer pequeño e inofensivo. Si se arranca antes de tiempo, algunos podrían pensar que no era tan malo después de todo. Pero cuando se permite que crezca, que muestre su fruto, entonces todos pueden ver claramente sus consecuencias.
Dios permitió que el pecado se desarrollara para que quedara completamente expuesto. No porque le guste el mal, sino porque desea que su erradicación sea definitiva. No quiere eliminar el pecado temporalmente, sino para siempre. Y para que eso suceda, el universo entero debe estar completamente convencido de lo destructivo que es el pecado. Durante milenios, el pecado ha producido guerras, enfermedades, muerte, dolor, traición, odio, mentiras, injusticias, sufrimiento y todo tipo de mal. Lo que comenzó con una rebelión en el cielo, terminó causando el sufrimiento de la humanidad entera. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es exactamente lo que ha quedado demostrado. El pecado no trae libertad ni progreso, sino destrucción. Si Dios lo hubiera eliminado sin demostrar sus consecuencias, el ciclo podría repetirse en el futuro. Pero si todos los seres entienden profundamente qué es el pecado y a dónde lleva, nunca más se repetirá. El carácter de Dios debía ser vindicado. En el centro del gran conflicto no está solo la rebeldía de Satanás, sino una cuestión aún más profunda, el carácter de Dios. Satanás atacó el carácter de Dios. Lo acusó de ser injusto, egoísta y dictador. El plan de Dios para enfrentar estas acusaciones no fue con violencia ni destrucción inmediata, sino con verdad, amor, justicia y paciencia. A través de la historia, Dios ha mostrado su carácter. Y su máxima revelación fue en Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y al morir en la cruz, Jesús demostró que Dios no es un ser egoísta que exige adoración, sino un Padre que está dispuesto a entregarse a sí mismo por amor a sus criaturas. En la cruz, el universo vio el contraste más claro entre el carácter de Dios y el de Satanás. Mientras Jesús ofrecía perdón, el enemigo lo llevó a la muerte. Mientras Dios se humillaba, el diablo buscaba exaltarse. La cruz fue la respuesta de Dios a las acusaciones de Satanás. La destrucción final de Satanás está garantizada. Aunque Dios no destruyó a Satanás en el principio, eso no significa que lo dejará existir para siempre. La Biblia es clara, llegará el día en que el mal será completamente erradicado. En Ezequiel 28, 18-19, hablando de Satanás, Dios declara, yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra. Para siempre dejarás de ser. Apocalipsis 20:10 también señala que el diablo será lanzado al lago de fuego. Su destrucción será total y definitiva. No quedará rastro de su rebelión. Y nunca más surgirá otro Lucifer, porque el universo habrá aprendido la lección para siempre. Dios no quiere destruir, sino salvar. Otro aspecto importante es entender el corazón de Dios. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice el Señor tu Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Dios no se deleita en la destrucción. Incluso con Satanás, le dio oportunidades de arrepentimiento. Pero él rechazó todo intento divino de restauración. Se aferró a su orgullo y odio. La paciencia de Dios no es debilidad. Es amor. Es misericordia. Él ha esperado miles de años, no por indiferencia, sino porque quiere que todos tengan la oportunidad de entender, decidir y ser salvados. Conclusión. Dios no destruyó a Satanás desde el principio porque su justicia no es impulsiva, ni arbitraria. Su amor es tan grande que prefirió permitir el desarrollo del mal antes que forzar la obediencia. Al hacerlo, ha demostrado que su gobierno es justo, su carácter es amoroso y su ley es perfecta. Cuando finalmente destruya a Satanás, el universo entero lo aprobará, no por miedo, sino con entendimiento total. Y el pecado no se levantará nunca más, porque todos habrán visto su verdadera naturaleza. Este conflicto ha durado miles de años, pero pronto llegará a su fin. Y cuando el mal sea erradicado para siempre,
el universo vivirá en paz eterna, sabiendo que Dios es justo, santo, bueno y digno de toda adoración. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Dios hizo bien al no destruir a Satanás desde el principio? ¿O solo dime qué es lo que tú piensas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leerte. Si este contenido te ayudó a entender mejor esta gran pregunta bíblica, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo las respuestas que transforman la forma en que entendemos a Dios y su palabra. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga.